Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. También tu siervo es instruido por ellos, y guardarlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine, así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención, ahora los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados, y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios
que ser echado con los 2 ojos a la genna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Hace unos días, cuando el Papa regresaba de su viaje al lejano Oriente, Singapur y otros lugares del lejano Oriente, hizo una afirmación que ha sido muy criticada, porque dijo que todas las religiones llevaban a Dios. El Papa no es tonto y el Papa sabe lo que dice. El Papa sabe que el único Salvador es Jesucristo. Es decir, no nos va a salvar ni Buda, ni Mahoma, ni Lao Tse, sino Jesucristo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, aquellas personas que no han oído hablar de Jesucristo, que han nacido en un país donde la religión mayoritaria es otra, y siempre se han creado allí desde niños, les han hablado de Dios. Dios ciertamente es el mismo, es el Dios de todos, porque hasta los musulmanes, bueno, por supuesto el Dios de los judíos es el Dios nuestro, es el Dios del Antiguo Testamento. Y cuando Mahoma escribió el Corán, cuando habla de Dios, habla del Dios del Antiguo Testamento. Claro, evidentemente, ni los judíos ni musulmanes no creen que Jesucristo sea Dios, pero cuando obran con buena voluntad y rezan y hacen el bien, eso les lleva a Dios. Y eso lo dejó muy claro el Concilio Vaticano II. Porque en definitiva quien los va a salvar es Jesucristo. De hecho, digo esto porque las lecturas de hoy nos dicen que Moisés reunió a 70 ancianos y les transmitió su espíritu. De alguna manera, igual que nosotros por la confirmación, por los sacramentos, se nos infunde el espíritu, de alguna manera, pues Moisés les infundió el espíritu para que salieran a profetizar, es decir, a hablar en nombre de Dios. Pero resulta que había 2 de los ancianos que no estaban allí en aquel momento y también se pusieron a profetizar. Y entonces fue un muchacho y dijo: oye, a estos 2 prohíbeselo, que no estaban aquí, no estaban con nosotros. Y entonces dice Moisés: ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. En el Evangelio pasa un poco más de lo mismo. Jesús dio a los apóstoles poder de hacer milagros, pero resulta que había ahí también algunos que estaban haciendo milagros y no estaban cuando Jesús envió también a los apóstoles a predicar. Y también fue precisamente el apóstol Juan a decir: oye, que ahí hay unos que están haciendo milagros, prohíbeselo. Y entonces Jesús también protesta, dice: el que no está contra nosotros está con nosotros. ¿Por qué quiero decir, por qué es importante esto? Porque, mirad, no sé, y vuelvo al comentario que hacía sobre las declaraciones del Papa. El Papa no dijo ninguna herejía, sino que en realidad el propio Jesucristo le da la razón. Cuando llegue el final de los tiempos, cuando llegue el fin del mundo, Jesucristo nos venga a juzgar, según el Evangelio, no nos va a decir: pues mira, ven al cielo porque rezabas mucho, lo cual no quiere decir que no haya que rezar. Pues ven al cielo porque ibas mucho a misa. No, ven al cielo porque cumplías perfectamente todos los mandamientos. No. Fijad lo que dice: venid, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, enfermo en la cárcel y viniste a visitarme. Dirán: Señor, si nosotros no te conocimos, no te vimos nunca. Mira, cada vez que lo hacíais uno de estos, me lo estabais haciendo a mí. Por eso, toda persona que hace el bien a los demás
está haciéndoselo al propio Jesucristo. Por tanto, es Jesucristo es que lo salva. Son cristianos anónimos, pero esto es muy importante porque hoy hay una tendencia muy grande a despreciar a gente de buena voluntad que hacen verdaderamente el bien, porque no es que no son de los nuestros, no. Ojalá, como decía Moisés, todo el mundo fuera profeta, todo el mundo transmitiera a Dios, a los demás, transmitiera la fe, el buen obrar. Mirad, después vienen unas palabras en el Evangelio que son muy fuertes. A continuación de lo que termino de comentar, dice: y el que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Y añade: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Es lo que se llama el escándalo. El escándalo es una palabra que tiene que ver con escalera o escalón. Un escalón puede subir para subir, pero algunos de estos escalones de la iglesia, en lugar de valer para subir, han servido para tropezar. Entonces, el escándalo significa ser piedra de tropiezo. Y piedra de tropiezo sobre todo para los que creen. A mí me preocupa muchísimo ahora que ya empezamos con las catequesis, que realmente muchos padres, diríamos, caen dentro de esta acusación que hace Jesús. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo para sus hijos, porque no les da el ejemplo, porque les apartan de la fe, porque no les ayudan, son un impedimento. A veces no se dan cuenta que la primera comunión no es para hacer una fiesta. Luego algunos, si no hubiera catequesis, estarían encantados. Lo importante es la fiesta. Y no se dan cuenta que los niños no participan porque los padres no les da la gana. Mirad, ayer por la mañana estaba esta iglesia llena de adolescentes y jóvenes, prácticamente toda llena, y era la mitad del Colegio de la Inmaculada. Una cantidad de niños y niñas llenaban la iglesia. Yo les decía: imaginad que además de vosotros estuviera la otra mitad del colegio, estuvieran todos los alumnos del Colegio del Espíritu Santo, todos los de San Ignacio, todos los de la Asunción, todos los de el Gil y Carrasco, todos los del Álvaro de Mendaña, todos los del Virgen de la Encina y todos de la Europa. No cabían, ni en los alrededores. Y es la juventud. Yo no hablo de los colegios de primaria. Entonces ya, cuando ve uno, tan poca, tan escasa participación, termina la comunión y desaparecen, uno dice: ¿y esto a qué se debe? Pues mira, la culpa la tienen los padres, porque los padres que quieren, pues vienen con sus hijos. Entonces ese es el verdadero escándalo, piedra de tropiezo. Y esto es muy serio. Quizá no haya aquí, pues, en fin, no estoy reprendiendo a nadie, menos a los que estáis aquí, pero que escándalo es poner impedimentos para que los niños, los jóvenes, puedan desarrollar y vivir su fe. Entonces, por pereza, por lo que sea, por descuido, es tremendo. Es un pecado de omisión muy grande. Decimos: no, es que no hay fe. Claro, no hay fe porque no se da testimonio. Entonces ya digo, es grave. Vamos a intentar mentalizarnos de que no es ninguna broma el que generaciones enteras se aparten de la fe. Y a medida que vayan creciendo, pues no van a retornar. Es muy serio. Por eso ojalá tengamos en cuenta esto. Y no podemos tampoco olvidar lo que decía el apóstol Santiago. Sabéis que en tiempo de Jesús y ahora también en el Antiguo Testamento, había muchas personas que explotaban a los obreros. Concretamente, el apóstol Santiago habla de los obreros del campo, de los segadores, que trabajaban de sol a sol, nada, por una miseria, como dice el profeta Amós, por un par de sandalias. Entonces, claro, les hace una amenaza muy grande el apóstol
Santiago dice, vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado, vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros. Dice, os habéis cebado para el día de la matanza. Fijaros qué grave. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual nos ofrece resistencia. Pues también es otro escándalo grave en el mundo de hoy, todo lo que sea abuso, explotación que hay mucha. Es verdad que ser empresario es difícil y exige mucha responsabilidad y hay que apoyar, pero también hay mucho explotador y eso pues no debería existir y es grave. Y la amenaza, Jesús con el escándalo decía que era mejor que te arrojaran con una rueda de molino atada al cuello al fondo del mar. Pues aquí también viene a decir lo mismo, que es muy grave y que no quedará sin castigo.